Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes y esta segunda semana de actividades. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos. Muy buenas noches, compañeros. Por favor, ya saben, en el momento que ustedes ingresen al aula virtual, ustedes tienen que estar con sus nombres y con sus apellidos. Un nombre y un apellido, por favor. No pueden estar con acrónimos, no pueden estar con apodos, no pueden estar con nada de esas situaciones. Tienen que estar un nombre y un apellido para que puedan continuar dentro del aula, ¿sí? Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentándoles en esta semana. Ustedes ya tienen activado una tarea y es lo que vamos a explicar a continuación. Ustedes en pantalla pueden observar ustedes justamente el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, los primeros pobladores de América, y vamos a ver el subtema número 2 en relación al Imperio Inca, el Inca Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Capac. Estos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación vamos a ir analizando las características de función de la tarea que ustedes tienen para esta semana. Tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema 2, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, recuerden que solo lo que se encuentra en este documento remarcado de amarillo, solo esa parte de lo que ustedes tienen que desarrollar en sus hojas de trabajo, en sus hojas de tarea. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con este tema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, conteste, ¿cuáles fueron las características más relevantes del Imperio Inca? Tienen que ir describiendo cuáles fueron las características más importantes, más relevantes. La siguiente dice, enumere los legados materiales e inmateriales que nos dejaron los incas. Igual tienen que ser dos listitas, tanto de legados materiales e inmateriales. La siguiente dice, enumere dos características del Inca Pachacútec. Igual tienen que colocar dos características y obviamente describiendo en qué consisten cada una de ellas. Y por último, enumere dos características relevantes de Huayna Capac. Igual como la anterior, igual tienen que ser dos y obviamente tienen que estar descritas el por qué a ustedes les pareció relevante esas características en función de Huayna Capac y lo mismo de Pachacútec. Eso en relación a las tareas, a la tarea que ustedes tienen que desarrollar, a los contenidos de la tarea correspondientes a esta primera tarea de la unidad número 2. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por eso, por ende, ustedes tienen que desarrollar estos trabajos en hojas de papel ministro o en un cuaderno donde ustedes lo vayan a desarrollar. Luego tienen que estar las ideas claras y ordenadas de acuerdo a las estructuras que se les ha presentado en relación a la tarea. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja, esto es obligatorio. La persona que no cumpla con esto automáticamente tiene 3 puntos menos a la tarea. Así que esta parte es 100% obligatoria. Tienen que hacer esto en la parte superior de su hoja. Tienen que poner centrado unidad educativa y benecer. Al costado izquierdo, nombre del estudiante, curso, fecha, materia, tema de la tarea y a la parte superior derecha, la semana a la que pertenece la tarea. Esto lo hacen en la parte superior de su hojita previo al inicio del desarrollo de su tarea. Una vez que han cumplido con esa actividad, empiezan a desarrollar las preguntas que se han planteado para esta semana de actividades para lo que corresponde a la tarea. Eso en relación al desarrollo de la presente actividad. En relación al contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema Imperio Inca, el Inca Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Capac, correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de marzo del 2026. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 9 de marzo. La fecha límite de entrega es el 31 de marzo. Es que tienen bastantes días para desarrollar esta tarea. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2026. Esto en relación a las actividades y a las fechas que ustedes tienen programadas para la presente actividad.
Esto en relación a a la descripción del documento que ustedes tienen en la tarea para esta semana. Una aclaración, por ahí había comentarios y de pronto no está al 100% comprendido. ¿Qué es lo que tienen que hacer de todo este documento? Todo documento es informativo en general. Lo único que ustedes tienen que hacer como tarea es justamente esta parte que está remarcada de amarillo. Es todo lo que ustedes tienen. Cada pregunta que copiar en su hoja de trabajo y seguir respondiendo. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. El resto es 100% mero informativo para que ustedes puedan desarrollar cumpliendo los requerimientos que solicita la institución para el desarrollo de la tarea. Eso porque había compañeros o compañeras que decían que tenían que copiar todito esto. No tienen que copiar todito, eso es solamente meramente informativo. Lo que ustedes tienen que hacer es solo lo que se encuentra remarcado de amarillo, es todo lo que tienen que ir copiando las preguntas y desarrollando o colocando la respuesta. Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Esto como una explicación adicional de este documento. Una vez que ya se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades de la tarea, vamos a iniciar con el tema que está planificado para la presente semana. Y vamos a ir viendo nuestro material de apoyo. En nuestro material de apoyo tenemos un tema bastante importante dentro de la historia de la evolución de los pueblos, sobre todo de las culturas precolombinas, que prácticamente son la antesala, son el inicio mismo de todo el proceso de evolución cultural que tuvimos. Lamentablemente, con la llegada de los españoles, obviamente tuvo un corte, tuvo un final. No en un 100%, pues determinadas costumbres, rasgos, culturas se mantienen y perduran hasta la actualidad. Entonces, pero lamentablemente el proceso de mestizaje, eso hizo que obviamente se perdieran rasgos importantes, sí, pero obviamente en sí el contexto, en sí la parte central no se ha perdido. Ustedes verán que la mayoría de los pueblos y nacionalidades indígenas a lo largo de todo el continente latinoamericano obviamente se encuentran o tienen las características en cuanto a su lengua, a su vestimenta, a su propia identidad cultural y una serie de cosas más que son importantes mantenerlas y rescatarlas como una muestra histórica de quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde nos proyectamos. Vamos a ver a continuación y vamos a iniciar con el desarrollo en relación al Imperio Inca. Y vamos a iniciar hablando sobre el Capac Inca. ¿Qué es el Capac Inca? Es el poderoso Inca y el Zapa Inca, el único. Esas dos terminologías existían en este Imperio Inca, tanto el Capac Inca y el Zapa Inca. Así llamaban sus súbditos, entre otros títulos, al soberano del imperio más extenso, avanzado e implacable de la América precolombina. El emperador era la máxima autoridad del imperio e hijo del sol, divinidad suprema, tenía a su mando a un jefe ejecutivo del Estado y un consejo de nobles, presidido por un sumo sacerdote que reemplazaba al Inca en su ausencia. Los jefes, estos son los curacas, de cada provincia tenían cierta autonomía en asuntos locales, pero su mandato no podía contravenir al Inca. La capital de este imperio fue el Cusco. Se convirtió en una ciudad magnífica, llena de templos y palacios, algunos de ellos existentes hasta hoy, aunque como parte de edificaciones españolas. En la concepción doble de la sociedad andina, igual sucedía con los demás imperios. Todo estaba dividido en mitades opuestas y complementarias, lo de arriba y lo de abajo, lo del cielo y lo de la tierra. Esta idea, que sobrevivió incluso a la conquista española, servía también para construir las ciudades. Cusco no podía ser la excepción, así que había dos partes de la ciudad: Anán, que era la parte de arriba, y Urín, que era la parte de abajo. Justamente las dinastías de los incas dependían de su origen en una parte de la ciudad. Esto en cuanto a esta pequeña cápsula histórica en relación al Imperio Inca y las características en cuanto al Capac Inca y al Zapa Inca, que eran los emperadores máximos, los gobernantes máximos de estos imperios, obviamente, que se extendieron a lo largo de toda América Latina.
Uno de los legados, tanto materiales e inmateriales, que podemos mencionar, en este caso materiales, son los caminos, puentes y tributos que dejaron. Eso fue parte de la organización, parte de la estructura física, obviamente, que fueron construyendo. Una de las herencias que los incas debían al imperio Wari, por ejemplo, era el sistema de caminos a través de los Andes, que ellos mejoraron considerablemente para salvar ríos y quebradas. Armaban rápidamente puentes colgantes hechos de sogas que permitían el paso de sus ejércitos, de sus chasquis y de las cargas de tributos que cobraban. Es conocido que la producción total de una comunidad se dividía en tres partes, una para el pueblo, otra para el sol y otra para el Inca. Ello quiere decir que se expropiaban dos tercios de la producción local. Los incas, sin embargo, hacían reverencia de granos que podían repartir en caso de malas cosechas de otras partes del imperio. Eso sí, obviamente tenían un excedente, una reserva para, obviamente, etapas malas, etapas de cosechas, obviamente, donde la producción era bastante baja en relación a la producción. Y obviamente de esa manera mantenían la distribución y el consumo de la población en estándares normales para que no existieran ningún tipo de rebeliones y también para que no exista ninguna dificultad en cuanto a su alimentación. Dentro de estas categorías vamos a iniciar hablando justamente de las dinastías de los reyes y en este caso vamos a hablar del Inca Pachacútec. Fue durante el gobierno del noveno Inca Pachacútec que se produjo una primera gran expansión del imperio, desde el lago Titicaca hasta Junín. Este Inca mejoró la organización del Estado, reglamentó los tributos, la forma de cobrarlos y también de repartirlos. Asimismo, organizó a los chasquis, mensajeros reales, entrenados para recorrer a pie rápidamente largas distancias con un sistema de postas para llevar noticias de viva voz. A los quipus, un sistema de contabilidad y posiblemente de escritura consistente en un atado de cuerdas de lana y algodón de diferentes colores y nudos, que solo era entendido por especialistas, esto es los quipu camayo. Pachacutic dividió el imperio en cuatro regiones o suyos, de donde proviene el nombre Tahuantinsuyo, o sea, el reino de las cuatro partes del mundo, de los cuatro puntos cardinales. Esto muestra también el objetivo final al que aspiraba este gran imperio. Entonces, prácticamente por su extensión, por su tamaño, por el territorio que abarcaba, el Tahuantinsuyo estaba dividido en cuatro partes que las denominaban las cuatro partes del mundo. En cuanto al Inca Tupac Yupanqui, quien había de ser el décimo Inca, ya se había destacado como militar durante el reino de su padre. Dichas características la conformó como gobernante al expandir inmensamente el imperio. Tras asumir el trono, amplió las fronteras hacia el sur hasta llegar al río Biobío en Chile y sometió a algunos pueblos del altiplano y del norte de Argentina. Tras dominar los pueblos del norte del Perú, especialmente de los Chimor, emprendió la conquista del norte andino. Sometió a los pueblos Chechapoya, Huancabamba, Palta y Cañari alrededor del año de 1450. Sin embargo, no logró derrotar a la Confederación Norandina, que tenía a los pueblos desde Alausí hasta el norte bajo la jefatura de la dinastía de los Duchicela, por lo que regresó al Cusco en el año de 1460. 2 años después realizó un nuevo intento de conquista de la Confederación Norandina, como recordarán por historia del Ecuador en la batalla de Tiocajas en el año de 1462. Triunfaron los incas sobre los duchicelas. Hualcopo Duchicela fijó entonces su residencia en Atuntaqui, donde se fortaleció militarmente para seguir enfrentando a los incas. Al año siguiente este jefe muere y le sucede Cacha Duchisela, Shiri XV, el último de los Shiris, quien gobernó 24 años. Tupac Yupanqui mejoró la recaudación de los tributos y nombró nuevos gobernantes visitadores, lo que se les denominó los Tucuy Ricuy, dentro de la lengua, obviamente, de los incas. En cuanto a Huayna Cápac, su hijo Huayna Cápac
sofocó de manera cruenta las continuas rebeliones de su inmenso imperio, el cual se había expandido por la costa del sur del Perú, Chile, esto es Tacna, Argentina, Tucumán y Bolivia, Sucre. Volvió a la carga en el norte, derrotó a los chachapoyas y anexionó la región del Golfo de Guayaquil. Además, sometió a los paltas lo que es actual Loja y el Azuay ordenó la construcción del Palacio de Ingapirca sobre la fortaleza del Jatún Cañar. De las derrotas cañaris en el año de 1475, el enfrentamiento definitivo con la Confederación Quiteña se dio en el año de 1487 en las llanuras de Atuntaqui, donde murió Cacha Luchisela y triunfó Huayna Cápac. Los cadáveres de esto es una parte histórica bastante importante y que todos obviamente deben conocer, pero ¿por qué se llama, por ejemplo, Yaguarcoche? Y aquí está la explicación por qué se denomina hasta el día de hoy ese lago Yaguarcoche. Porque los cadáveres de los combatientes de las batallas y los prisioneros degollados fueron arrojados al lago de la capital Cañari, llamado desde entonces Yaguarcocha, esto es lago de sangre. Los jefes del derrotado ejército quiteño se congregaron en asamblea y nombraron Shiri, reina a Paccha, hija del difunto jefe, pues Huayna Cápac, con la vieja fórmula de utilizar a las élites locales, había propuesto una alianza matrimonial. Así Paccha se casó con el Inca y se convirtió en Ñusta, princesa extranjera del Incario. Ellos establecieron su residencia en Quito. En 1490, Huayna Cápac volvió al sur, redujo las sublevaciones de Paita, Tumbes y de los Huancavilcas de la isla Puná y regresó al Cusco. Años después volvió a Quito y avanzó sobre las actuales provincias ecuatorianas de Manabí y Esmeraldas y colombianas de Nariño, Cauca y el Valle. De regreso en Quito, muchos miembros de su corte y él mismo se enfermaron gravemente de viruela. Falleció en el año de 1525, la crisis de sucesión, la guerra civil que siguió, obviamente también se dio la captura y muerte de Atahualpa y la conquista española. Y estos son acontecimientos que iremos estudiando y analizando en el transcurso de nuestro proceso educativo. En esta última parte, obviamente, nosotros debemos hacer hincapié, obviamente, que la llegada de los españoles, obviamente, son la parte final en cuanto se da un corte en cuanto al desarrollo de los pueblos preincásicos, los pueblos que estaban asentados en lo que hoy es América Latina, los imperios, en este caso del Tahuantinsuyo y todo de esta parte de evolución en cuanto a los pueblos, a los reyes, las culturas que se iban evolucionando en todos estos sectores. Lamentablemente, la llegada de los españoles pone punto final a este desarrollo cultural, artístico, económico de todos estos grandes imperios que estuvieron asentados en lo que es o lo que fue América precolombina. Vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a ir viendo justamente sobre la cultura inca y vamos a ver algunas características bastante importantes en relación a este tema. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles son las características más determinantes de este imperio que estuvo asentado en nuestra región, que es el continente latinoamericano. Y vamos a hablar sobre la cultura inca y aquí en esta imagen, por ejemplo, nosotros podemos observar, podemos ver justamente cómo estuvieron o están algunas de las ruinas de los vestigios en cuanto a las ciudades, a los templos establecidos en determinados sectores. Pero, ¿qué fue la cultura inca? Vamos a analizar, vamos a ver qué fue la cultura inca. La cultura inca, civilización inca o cultura incaica, a veces también escrito inca, fue una de las culturas precolombinas de mayor extensión de América. Esta civilización regía un poderoso imperio en Sudamérica, centrado en los Andes centrales, cuando llegaron los conquistadores españoles en el año de 1532. El Imperio Inca fue la organización política más grande de la América precolombina y existió entre los siglos XV y XVI. Se extendía desde la costa pacífica sudamericana hasta las cimas andinas y desde los actuales territorios de Perú, Ecuador y parte de Colombia al norte hasta partes de Bolivia, Chile y Argentina en el sur.
Su capital era la ciudad sagrada del Cusco en el actual territorio peruano. Desde allí los incas denominaron la región andina hasta su caída frente a los españoles en 1533, quienes encabezados por Francisco Pizarro intentaron acabar con el modo de vida inca y fundaron el virreinato de Perú. Hubo focos de resistencia incaica, los llamados incas de Vilcabamba. Esto sucedió hasta el año de 1572. Los incas surgieron como etnia en la era del Cusco, posiblemente en el siglo XIII, e iniciaron su expansión en el siglo XV. Su lengua principal fue el quechua. Mucha de sus culturas pervive o supervive hasta la actualidad en regiones que en su momento formaron parte de este imperio. También se conservan relatos y artefactos que perduraron durante la época colonial y restos arquitectónicos como el poblado de Machu Picchu, que son prácticamente ruinas, que son vestigios de lo que en un momento fueron estos grandes imperios. En cuanto a los puntos claves, donde se originó, la cultura inca surgió en la región andina del Cusco, en el actual Perú, y se extendió hasta conformar su extenso territorio en los siglos XV y XVI. ¿En qué se destacó? Se destacó por su arquitectura, su sistema agrícola, su administración política y sus caminos que conectaban amplias regiones. Su lengua oficial era el quechua. En cuanto a sus gobernantes era el Inca, considerado el hijo del dios Inti, esto es, del sol. ¿Qué ocurrió con este imperio? Cayó ante los conquistadores españoles en el siglo XVI, pero algunos aspectos de su cultura superviven hasta la actualidad. Algunas actividades obviamente están presentes hasta nuestros días. En cuanto a las características de la cultura inca, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de esta cultura. Los incas fueron la última gran civilización precolombina de América que además de sus propias características culturales, supieron recoger e integrar los conocimientos técnicos, artísticos y tecnológicos de sus antecesores y potenciarlos. Sus principales características que podemos mencionar obviamente son los siguientes. Primero, la lengua. Su lengua, el quechua o quichua, aún persisten en algunas regiones que antiguamente formaban parte del imperio. El quechua era la lengua oficial o vehículo del imperio inca, pero también se hablaba otras lenguas como el aymara, el mochica y el puquina, lo que demuestra que las culturas sometidas a los incas podían conservar sus lenguas y además podían ejercer algún grado de influencia sobre la civilización. En cuanto a la arquitectura, en su apogeo los incas construyeron importantes obras arquitectónicas, de las que aún persisten ruinas como las célebres de Machu Picchu, entre otros vestigios de sus principales ciudades como Pisac y Huaytambo, de la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán, de 2 kilómetros, obviamente, en el Cusco. En cuanto al arte y la cultura, la cultura, la música, la literatura transmitida de manera oral y la pintura fueron artes muy cultivadas por los incas, junto a la textilería, la orfebrería, la producción de cerámica con fines prácticos, estéticos y ceremoniales. En cuanto a los ritos funerarios, también se destacó su ritual de momificación, especialmente para preservar los cuerpos de los reyes y nobles fallecidos, que eran exhibidos durante ceremonias rituales para recibir la veneración de su pueblo. Esto en cuanto a las características más relevantes de la cultura inca. La ubicación de la cultura inca, vamos a ver dónde se encuentra. En este mapa nosotros lo podemos ver, cómo se extendía en relación al Océano Pacífico, cómo estaba distribuido todo este mega imperio inca. La civilización inca se desarrolló en el centro del oeste de Sudamérica. En su momento de mayor expansión, el imperio inca llegó a controlar los territorios de Ecuador, Perú, oeste de Bolivia, parte del sur de Colombia, noroeste de Argentina y norte de Chile, especialmente en la región costera y en el piedemonte andino.
Los incas aprovecharon la enorme variedad ecológica de la región andina, con sus costas, valles, sierras, altiplanos y selvas que ofrecían distintos recursos. Además, supieron dominar la condición de vidas frías, secas, de algunas de estas zonas que estaban cubriendo este gran imperio. En cuanto a la historia del origen de la cultura inca surgió posiblemente en el siglo XIII después de Cristo con el asentamiento de un grupo de familias en el Valle del Cusco. Algunas interpretaciones habían planteado que este grupo procedía del Tiwanaco o Tiwanaku, una cultura en el sur de cuyo colapso se pensaba que había motivado migraciones hacia el norte, pero actualmente esta idea está puesta en duda. De todos modos, se suele aceptar que la organización política de los incas fue influida por culturas anteriores como Tiwanakus y también la cultura Wari, que eran sociedades estatales que ya obviamente precedieron a este imperio inca. A lo largo de los años, los primeros asentamientos sometieron por la fuerza a los grupos preincásicos de la región y los incorporaron a lo que los incas denominaban el Tahuantinsuyo, que en quichua son las cuatro partes del mundo, es decir, su imperio. Así desarrollaron una poderosa ciudad prehispánica que llegó a albergar a varios miles de habitantes y extendieron su territorio a casi 1 millón de kilómetros cuadrados en el siglo XV y XVI. Según la tradición incaica, el guerrero Manco Cápac fue el organizador y primer gobernante de los incas. En Cusco, protagonista de uno de los principales mitos fundamentales incaicos. En este mito se lo describe junto a su esposa Mama Ocllo, ambos conocidos de la unión en el lago Titicaca entre la diosa Mama Ocllo y la luna y el dios Inti y el sol. Esto obviamente como datos curiosos, como datos que ellos utilizaban este tipo de información para poder controlar también a los pueblos. En cuanto a la organización social de la cultura inca, la sociedad inca se estructuraba en base al ayllu. El ayllu eran las familias, concepto que podría traducirse como linaje, comunidad, genealogía, parentesco o casta, es decir, la existencia de un antepasado común, real o mitológico. Hermanaba a los miembros del ayllu y los organizaba para emprender el trabajo como la agricultura comunal, la actividad militar, entre otras actividades que se iban desarrollando dentro de estas primeras cápsulas de organización social. Cada ayu tenía un curaca o jefe, que generalmente era elegido por el propio grupo y lideraba el resto por ser considerado el más sabio, además de servir como intermediario entre el ayu y las autoridades incas, también contaban con un sinchi, que era un líder militar. Esto no significa que no hubiera estamentos o clases sociales. De hecho, la nobleza y el pueblo estaban bien diferenciados en las sociedades incaicas y cada uno tenía a su vez distintas jerarquías. Y dentro de esas jerarquías vamos a ver la siguiente. Primero, la nobleza. Estaba conformado por el monarca llamado Inca y su familia, los descendientes de los antiguos monarcas, los jefes militares, sacerdotes o altos funcionarios y los curacas de pueblos sometidos que obedecían al imperio y representaban a la aristocracia local ante el Inca. Esto es la nobleza distinguida dentro de estas características que vamos a ver a continuación. Primero, la realeza o corte imperial formada por el monarca inca, su esposa Coya y los principales legítimos, eso es los auquis. Luego le precedía la nobleza de sangre. Eran descendientes de los monarcas incas fallecidos que integraban grupos de parentescos llamados panacas y solían desempeñarse como funcionarios de alto rango, gobernadores, sumos sacerdotes o jefes militares. Luego precedía la nobleza por privilegio. Eran personas nacidas fuera de la nobleza, de sangre, pero que habían adquirido posiciones jerárquicas debido a su actuación destacada en guerras, el sacerdocio u otras actividades importantes. Y por último, teníamos la nobleza local, eran los curacas de las comunidades dominadas por los incas que intermediaban entre el ayllu local y las autoridades del Cusco. Esto dentro de estas estructuras de dinastía.
En relación al pueblo, estaba integrado por el común de los habitantes del imperio inca debido a labores como la agricultura, la pesca, la artesanía o el comercio. Según su oficio o condición podían llamarse. En la primera estructura jerárquica teníamos los Hatun Runa. Eran campesinos dedicados a la agricultura y a la ganadería. Los Cunas eran colonizadores de nuevas tierras por órdenes de las autoridades incas. Luego tenemos a los llanas, eran siervos puestos al servicio del inca y o de los nobles. Los mamaconas o agyas eran mujeres dedicadas a la elaboración de textiles o encargadas de la cocina y otras áreas en el reino especiales. Eran reclutadas en distintos puntos del imperio y podían convertirse en esposas secundarias del inca o de otras autoridades. El Pampa y Runa eran mujeres prisioneras de guerra obligados al ejercicio de la prostitución y finalmente las Pinas eran prisioneros de guerra sometidos al Estado para labores agrícolas en condiciones de esclavitud. Esto en cuanto al estamento, a los niveles de organización de la cultura de los incas. Estos son los temas que nosotros hemos visto dentro de esta cultura. Ya vemos cómo estaban organizados todas estas estructuras, cómo obviamente estaban organizado el imperio inca, cuáles eran sus funciones principales y otras características relevantes que nosotros hemos ido analizando y viendo en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos al final de la clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes, más bien les invito a seguir en el desarrollo de las clases. Obviamente, a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondiente a la materia de inglés. Así que les espero en la siguiente clase que tenemos. Señores y señores, un buen desarrollo de actividades. Nos vemos en la siguiente hora.